Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el estar nuevamente acá reunidos para continuar el estudio bíblico correspondiente. Y le damos gracias a Dios por ese hermoso privilegio que nos concede de que nos reunamos a través de esta red social y plataforma digital, y los que hoy están presentes y los que posteriormente lo harán a través de la grabación que se realiza en este momento, ya que es una transmisión en vivo. Y hoy, como siempre lo hacemos, bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Ministerio Rama de Olivo, de la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Mixco, del departamento de Guatemala, vamos a poner en las manos de nuestro Padre, de nuestro Dios, este lugar, ahí donde quiera que ustedes se encuentren, y este tiempo que Él nos permite estar, para lo cual te pido que me acompañes a orar. Si lo puedes hacer si estás en casa o en donde tú te encuentres, y también lo puedes hacer y nace de tu corazón, dobla tus rodillas o inclina tu rostro, o simple y sencillamente en el Espíritu que nos acompañes. Amado Padre Celestial, en esta hermosa y linda oportunidad te damos gracias, te alabamos, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos y te engrandecemos porque eres bueno, porque tu justicia, tu misericordia y tu gracia permanece para siempre. Hoy nuevamente en esta reunión que tenemos para continuar el estudio profundo de tu palabra, gracias por ese regalo, por ese privilegio que nos das. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo unigénito amado, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nombre que es sobre todo nombre, hoy te pedimos, toma el control total de este lugar. De ahí, en donde quiera que se encuentren mis hermanos y mis hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, este tiempo que hoy lo ponemos a tu disposición, para que seas tú, Señor, quien nos enseñe tu palabra. Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Príncipe de Paz, la luz del mundo, el buen pastor, el Maestro de Maestros, Maestro de Nazaret. Hoy nos acercamos a ti, Señor Jesús, y te pedimos con todo nuestro corazón que nos conceda sabiduría, entendimiento, discernimiento. Que esta palabra tú la escribas y tú la grabes en nuestro corazón, en nuestra mente, pensamiento, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser para ponerla por obra. Y que a través de la guía, llenura, unción, poder y fuego del Espíritu Santo venga la revelación de la palabra a nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, hoy te pedimos que esta palabra revelada por ti se haga rema en nuestras vidas. El estudio profundo de la palabra de Dios nos hace conocer, nos hace crecer y madurar en la fe hacia ti, Señor. Gracias por este momento, gracias por este tiempo que tú nos permites, gracias por la vida que tú nos concedes, por tu gracia y misericordia, por nuestras familias, Señor, por aquel y por aquella que no te conoce, pero que tú, mi Señor, a través de tu palabra, a través de ese plan que ya tienes establecido desde antes de la fundación del mundo, sabemos que hoy esta palabra también va a llegar a esos corazones, a esas vidas que no te conocen, Señor. Lo declaramos en tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar presente en este lugar y con mis hermanos y mis hermanas en Jesucristo, porque somos templo y morada del Espíritu Santo, y también vas a hacer tu labor en esas almas que no te conocen. Lo declaramos en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias.
Espíritu Santo, te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, y nos ponemos en tus manos. Y también te pedimos, Señor, que todo estorbo, toda maldad, toda perversidad, todo obstáculo que el enemigo pretenda levantar sea reprendido, sea atado, sea sujetado, sea echado fuera en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hay gozo en ti, Señor. El gozo tuyo, Señor, es nuestra fuerza para seguir adelante, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración y la magnificencia por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Hoy, continuando el estudio bíblico de el capítulo 27 del libro de Hechos de los Apóstoles, en el versículo 39 al 44 y del capítulo 28, versículo 1 al versículo 6. Y siempre bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a dar inicio en la lectura de estos versículos que hoy nos van a servir de base para el estudio de la palabra de Dios, y que sabemos que es de bendición para todos y cada uno de los que estamos acá presentes. Quiero que me acompañes, si tienes una Biblia a la mano, o bien me acompañes y que escuches con reverencia la lectura de estos versículos. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículo 39 al 44 y el capítulo 28, versículo 1 al versículo 6. Honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, la palabra del Señor dice así: el naufragio. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de aguas, de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Pablo en la isla de Malta. Capítulo 28, versículos 1 al 6. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía,
cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Hoy, en esta oportunidad, continuando con el estudio del libro de Hechos de los Apóstoles, vamos a ver algo que definitivamente se pudo haber evitado en algún momento desde el punto de vista humano, pero como era ya un plan de Dios que el apóstol Pablo llegara a Roma, entonces sucedieron muchas cosas, y en las cuales los tripulantes de la embarcación, el apóstol Pablo y todos, pues pasaron por momentos angustiosos, momentos de zozobra, en donde estuvo en peligro sus vidas. Mas sin embargo, nosotros, como hijos y las que son hijas de Dios, nuestra fe, nuestra confianza plena está en el Señor, y por lo tanto, en medio de cualquier circunstancia negativa, siempre el Señor está a nuestro lado. Entonces, hoy nos vamos a referir cómo fue que ya después de estar viajando a la deriva en la nave, llegan a la isla de Malta, no sin antes tener un recorrido, como le reiteramos, lleno de peligros, en donde estuvo en peligro la vida del apóstol Pablo y de todos los que iban en la embarcación. Entonces, dice acá en el versículo número 39 del capítulo 27, el naufragio. Nosotros sabemos que un naufragio nos habla cuando sucede un accidente en el mar, ya sea en una embarcación pequeña o incluso hoy en día ya en barcos más modernos, en cruceros, y nos recuerda la historia del Titanic. Todos en más de alguna oportunidad pues nos hemos enterado, o de repente pues ya la película pues ya la vimos, pero el naufragio en el mar es algo que definitivamente es muy duro para las personas que lo viven, y en este caso nos damos cuenta que a pesar de todos esos obstáculos, cuando el Señor tiene sus planes, no importa cómo se lleven a cabo, y no importa los peligros que muchas veces el enemigo pone o trata de aprovecharse al mismo tiempo. Entonces, acá en el versículo 29, quiero que me pongan muchísima atención, ya que hoy es un estudio en el cual requiere toda nuestra atención, como siempre lo hemos hecho, y hoy no es la excepción. Y la palabra del Señor dice: cuando se hizo de día, no reconociendo la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Ya ellos estaban llegando casi cerca de Italia, cuya capital pues siempre ha sido Roma. Entonces nos habla que debido a que ya la misma palabra del Señor en los capítulos anteriores que hemos estudiado, nos habla la palabra de Dios que por muchos días ellos no habían visto ni sol ni estrellas, sino que debido a la tempestad que estaba imperando, ellos, era tanta la angustia en que vivían, que definitivamente aunado a ello no habían visto ni la luz del sol, ni mucho menos tierra en muchos días. Entonces dice acá que cuando se hizo de día, o sea, cuando ya empezó a menguar un poco, pero el peligro y la tormenta siempre estaba. Entonces dicen, no reconociendo la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa. La ensenada es una bahía. Nosotros sabemos que una bahía es una porción
de, del mar, o sea, de agua que se adentra en la tierra. Y por lo tanto, ellos vieron una bahía. Entonces, cuando ellos ven la bahía, recordemos que ese es un lugar como un abrigo para las embarcaciones. Entonces dice la palabra de Dios que en la cual acordaron varar. O sea, cuando dice varar significa llevarla a ese lugar para estacionarla, porque era lógico que ellos querían llegar a tierra. Entonces, la idea de ellos era llevar la embarcación a esa bahía o ensenada, como lo estipula aquí la palabra. Entonces dice, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Ellos querían llevar la embarcación a un buen lugar. Y esto definitivamente es una simbología. ¿Y por qué decimos esto? Porque nosotros sabemos que nuestra embarcación, la barca, es nuestra vida. Y por eso decíamos que es una simbología. O sea, la barca es nuestra vida. Y cuando nosotros queremos llevar nuestra vida a un buen lugar, a un buen resguardo, es a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Y por qué decimos esto? Porque recordemos que la palabra del Señor nos dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados del Señor no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, cuando nosotros queremos llevar nuestra vida a buen resguardo, es a través de la gracia y la misericordia de Dios en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y la guía del Espíritu Santo, el Consolador. Entonces, en el versículo número 40 nos dice: cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Como les mencionábamos, ellos ya estaban cerca de tierra. Entonces era lógico que ellos tenían que maniobrar en la nave para llegar a la bahía que mencionamos anteriormente. Entonces, nosotros sabemos que las anclas, el ancla es un objeto de metal y que en la punta tiene un pico, y esto, digamos, está unido a una cadena. Las embarcaciones tienen anclas, y estas anclas nosotros sabemos que se lanzan al mar para cuando una embarcación se va a quedar en un lugar, ya sea en un puerto o en una isla, o se va a quedar estacionada en el mar, se lanzan las anclas para que éstas, al llegar al fondo, penetren y ya la embarcación ya no se mueva, ya no pueda avanzar. Eso es lo que hicieron ellos. Entonces, como acá en la palabra lo estamos leyendo, que esto les aseguraba a ellos la embarcación, pero lamentablemente, como estaba lloviendo torrencialmente, tanto el viento como el agua iba a hacer estragos. ¿Y por qué decimos esto? Porque dice acá, largando también las amarras del timón. ¿Esto qué significa? Ellos tuvieron que cortar las amarras que hacían que el timón de la nave funcionara, ya que recordemos que el timón es el que guía la nave. Entonces ellos tuvieron que, digamos, lo vamos a poner así, que aflojaron los remos que servían para guiar el timón, ya que definitivamente ellos lo que querían era
llegar lo más rápido posible a tierra firme. Entonces, cuando dice acá, izada al viento la vela de la proa, enfilaron hacia la playa. Esto, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, quiero que me pongas atención a lo siguiente. Cuando dice que alzaron la vela adelante, o sea, nosotros sabemos que las velas son las telas que van, digamos, que las izan. Es como cuando, por ejemplo, aquí en el fondo vemos una bandera. Digamos, cuando se iza la bandera, la bandera se va subiendo. Entonces las velas las fueron subiendo. Entonces, esto era para cuando nosotros sabemos que en la navegación en el mar, cuando se elevan las velas, es porque ya la embarcación va en su recorrido, para que el viento, cuando viene en el aire, dé. Pero como esas velas son gruesas, entonces están en capacidad de recibir el viento y hacer que la nave se mantenga firme y que no vaya a irse de lado, o en un último caso vaya a volcar. Entonces ellos izaron las velas para poder avanzar. Esa era la idea y eso era lo normal que se utiliza. Entonces, esto es una simbología también, porque nuestra vida en Jesucristo va hacia adelante, avanza, no es para atrás. Si hay algo que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta en nuestra vida, que si bien es cierto que como seres humanos tenemos muchas veces recuerdos buenos y principalmente recuerdos malos, pero el mirar atrás, el recordar el pasado no es bueno. Entonces ellos, en el sentido espiritual, aquí es cuando el hijo o la hija de Dios avanza. ¿Y por qué decimos esto? Porque recordemos que como creyentes, y principalmente los que tenemos el privilegio de predicar la palabra en los diferentes ministerios que el Señor le da al creyente y a la creyente, o en los dones y talentos espirituales que Él nos concede también, nosotros alzamos la bandera del Evangelio. Un hermano y una hermana en Jesucristo un día me hicieron la pregunta, que qué significaba en el fondo esa bandera. Lógicamente, es obvio que es la bandera de Guatemala, que es el país que el Señor nos ha regalado en su misericordia. Pero la bandera está ahí porque simboliza la bandera del Evangelio, porque desde este lugar y en donde hemos ido a predicar, y cuando lo hacemos en la iglesia en donde nos congregamos, alzamos la bandera del Evangelio. La palabra de Dios fluye. Entonces, recordemos que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es nuestra bandera. A Él sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, en el versículo 41 nos dice: pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Aquí, definitivamente la nave naufragó, debido a que la tempestad estaba pero terriblemente dando en contra de la nave y estaba imperando en el ambiente. Recordemos que la tempestad es un fenómeno atmosférico que se caracteriza de vientos fuertes en el mar, y también es lógico en la misma tierra en donde no hay mar, pues la tempestad, qué terrible, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Entonces, cuando dice que aquí lo dice la palabra, pero dando en un lugar de 2 aguas, ¿qué significa 2 aguas? Definitivamente esto lo vamos a leer aquí en la palabra de Dios.
es un arrecife, o sea, un banco de arena, junto a la orilla, en donde hay tierra. Y cuando dice, hicieron encallar la nave, o sea, que la nave se atascó. Entonces, por eso es que quedó inmovilizada. Y lo dice aquí la palabra del Señor acerca de la proa. ¿Y qué es la proa? Recordemos que la proa en una embarcación es la parte delantera, la cual en este caso que habla acá este versículo 41 dice que quedó hincada, o sea que no se podía ya mover el barco, porque digamos, si lo ponemos, digamos que mi mano, esta mano sea la nave, quedó así, dio contra el banco de arena. Entonces nos damos cuenta que también lo dice acá, dice que la popa, o sea, que es la parte trasera, la parte de atrás de la nave, las olas comenzaron a golpear tan violentamente que la nave se despedazó. Miren qué terrible lo que estaba sucediendo. Entonces, acá también, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, quiero que pongas atención a lo siguiente. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es la roca de salvación. Recordemos que la palabra del Señor nos habla precisamente de esto, que aquel hombre sensato que edificó su casa en la roca, vinieron los vientos, vinieron los ríos y vinieron las aguas y pegaron contra aquella casa, pero esa casa permaneció firme. ¿Por qué? Porque estaba formada. Su base era la roca, y la roca es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros sabemos, como lo reiteramos, que en una nave, la proa es la parte delantera, y esto es una figura cuando nuestro Señor Jesucristo va delante de nosotros, peleando la batalla. Y la popa, que es la parte trasera de la nave, es la retaguardia, o sea, somos nosotros quienes seguimos al Señor bajo la guía del Espíritu Santo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Mira qué privilegio, mira qué hermoso, y no lo estoy inventando yo, lo dice la palabra, porque estoy basado en la palabra de Dios, no en mi razonamiento humano, no en intelecto, no en lo que yo pueda presumir de que eso es, no, es conforme a la palabra. Y entonces, en cuanto a este versículo 41, la Biblia, Dios habla hoy, nos dice acerca de este versículo, quiero que lo escuches. Pero fue a dar en un barco de arena, un banco de arena, donde el barco encalló. La parte delantera quedó atascada en la arena, sin poder moverse, mientras la parte de atrás comenzó a hacerse pedazos por la fuerza de las olas. Mira, amado hermano, hermana en Jesucristo, aquí la palabra del Señor lo está diciendo. Mira qué tremendo lo que estaba pasando. Y en el versículo número 42 dice: entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Aquí hubo algo que no se debe de hacer. ¿Y por qué decimos esto? Aquí dice la palabra que los soldados en consejo decidieron empezar a matar a los presos para que no se fugaran. Si bien es cierto que ellos estaban actuando con responsabilidad, porque la responsabilidad de tanto del centurión romano Julio como de los soldados era velar
no solamente por la seguridad sino que de los presos, sino que no se escapasen, entre ellos también el apóstol Pablo, pero ya lo hemos dicho, que él no estaba en condición de prisionero, sino que él iba en custodia, que es diferente. Entonces, la responsabilidad de los soldados, aquí también pasa algo, que pasa por lo moral, que pasa por el tener sensibilidad, porque en una emergencia de estas, ellos, en pocas palabras, como nosotros lo conocemos en el término terrenal, ellos se querían cubrir las espaldas. ¿Y por qué decimos esto? Quiero que me pongas atención, y es obvio. Los soldados sabían que si algún prisionero se escapaba, o los prisioneros en total, o un número de ellos se escapaba, definitivamente ellos ya sabían lo que les iba a pasar. Las leyes romanas, y en la actualidad incluso existe el delito de evasión y fuga de presos e incumplimiento de deberes. Eso sucede, y esos delitos se formulan cuando ya sea soldados o policías o guardias penitenciarios se les escapa algún reo o un número de reos. Entonces inmediatamente son detenidos y son consignados. Pero en el Imperio Romano, cuando sucedía esto, significaba la muerte. Automáticamente los condenaban a muerte y eran ejecutados. Se sabe que muchas veces, pues antes de ser ejecutados, los sometían a torturas para que esto quedara como un escarmiento para los soldados, que no debían de hacer eso porque sabían lo que les podía pasar. Entonces, como lo reiteramos, aquí también hubo una crueldad de parte de los soldados, porque ellos, por asegurarse su vida, querían matar a estos prisioneros, y por lo tanto eso fue un mal consejo entre ellos mismos. Pero Dios no lo iba a permitir. ¿Y por qué no lo iba a permitir? Porque ya todo esto estaba bajo el control del Señor. Y ya el Señor le había dado una promesa al apóstol Pablo, que él iba a llegar sin novedad a Roma a cumplir lo que él tenía que hacer. Y también él, por gracia y misericordia, no solamente al apóstol, sino que también a los que iban con ellos. Sabemos que ahí iban prisioneros que tal vez unos eran judíos y que conocían de la ley mosaica, quizás otros no tenían temor de Dios, y los demás que eran tripulantes de la embarcación en donde ellos habían subido y estaban viajando, quizás eran idólatras, eran de otros países. En fin, el Señor tuvo misericordia y les concedió la vida. Entonces, recordemos que lo que el Señor promete, Él lo cumple. Ya lo vamos a tocar. Y en el versículo número 43, cuando nos dice: pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió ese intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. La autoridad del centurión romano Julio, el tomar medidas adecuadas, la sensibilidad humana que el centurión tuvo y los soldados no la tenían. Entonces, él sugirió que los que supieran nadar se lanzaran y que llegaran primero a la orilla, y después para que posteriormente los demás lo hicieran. Pero esto también, amado hermano, quiero que me pongas mucha atención, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga. ¿Esto qué significa? Quiero que me pongas atención. Cuando el centurión sugiere esto, que los que sabían nadar se lanzaran al agua primero y que nadando llegaran a la orilla, era lógico.
Y desde el punto de vista espiritual, o sea, la simbología que nos enseña acá el Señor acerca de los que saben nadar, o sea, es una figura de los creyentes y las creyentes, o sea, los que somos hijos y las que son hijas de Dios. ¿Y por qué decimos esto? Porque a pesar de las tormentas de la vida, de las pruebas, de las tribulaciones que nosotros vivimos, nosotros siempre vamos con nuestra fe, nuestra confianza plena en el Señor Jesucristo. Y nuestro testimonio muchas veces sirve para que los demás, en este caso los que no saben nadar, o sea, los inconversos e inconversas, vean la obra que Dios hace en cada uno de los creyentes y de las creyentes. Entonces, por eso es que, por ejemplo, los inconversos, ellos no pueden nadar en las aguas turbulentas de la vida, mientras que un creyente o una creyente, o sea, un hijo o una hija de Dios, sí lo puede hacer. ¿Pero por qué? Porque nosotros hemos nacido de nuevo, somos hijos y las que son hijas de Dios, ya el Señor nos ha ido restaurando y transformando a través del Espíritu Santo. Porque recordemos que la misma palabra del Señor nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora bien, quiero que me pongas atención a lo siguiente, porque es muy importante. En el versículo número 44 dice: y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Amén, aleluya, gloria a Dios. Dice que todos llegaron a salvo a tierra. Dios cumple lo que promete. Dios inmutable. Números 23:19. La palabra se cumple. Es palabra segura. Y aquí hay una gran enseñanza. ¿Y por qué decimos esto? Tu atención, por favor. Cuando dice tablas, recordemos que las tablas son de madera. Y esto nos hace ver, en primer lugar, la cruz del Calvario. Recordemos que la cruz era de madera. Y eso nos recuerda el sacrificio expiatorio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también nos recuerda del arca de Noé, porque recordemos que el arca fue construida de madera de gofer. Entonces, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él es el arca de salvación, porque solamente Él nos puede dar la salvación, la sanidad, la libertad, la vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, 8 personas en total, y los animalitos que también entraron y estuvieron en el arca, ellos fueron salvados de las aguas del diluvio que cayó, lo que está escrito en Génesis capítulo número 6, cuando el Señor le anunciaba a Noé que iba a destruir a la humanidad de ese tiempo. Y cuando dice parte en cosas de la nave, esto simboliza hoy en día dejando la vieja vida. De esta forma todos llegaron a la orilla, sanos y salvos.
porque el Señor lo había prometido. Porque recordemos que el Señor le había dicho al apóstol Pablo que era necesario que él compareciera ante reyes y gobernantes, que diera testimonio y anunciara las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Eso fue lo que el Señor le había indicado al apóstol Pablo. Además de que el apóstol Pablo definitivamente él había apelado al César, porque él sabía que si él se hubiera quedado en Jerusalén, los judíos que querían matarlo no hubieran descansado hasta procurar hacerlo. Él sabía que si se quedaba en Jerusalén, aunque ya había sido declarado inocente en forma privada por el gobernador Poncio Festo y por Herodes Agripa II, rey de Judea, él sabía que si se quedaba en Jerusalén lo iban a perseguir. Entonces, a pesar que él era inocente, él tuvo que apelar al César. Y también por eso, como complemento, fue que el Señor permitió que él fuese a Roma. Entonces, aquí también quiero que me pongas atención, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga. En estos capítulos hemos visto cómo los fenómenos atmosféricos, la tempestad, el viento, el mar, el agua, el frío, todo eso se conjugó. Pero a pesar de eso, aquí hay una simbología también. Y quiero que me pongas atención a lo siguiente. Hay un paralelo entre Jonás y el apóstol Pablo. ¿Y por qué decimos esto? Aquí está la desobediencia y la obediencia. ¿Y por qué decimos esto? ¿Por qué? Porque ambos, tanto Jonás como el apóstol Pablo, estuvieron en barcos, pero en distintas circunstancias y siempre con un propósito. Nosotros sabemos que a pesar de que Jonás fue rebelde y que Jonás fue lanzado al mar, ya sabemos la historia y el relato bíblico, mas sin embargo, nosotros sabemos que el Señor le preservó la vida para que finalmente Jonás llevara el mensaje que el Señor le estaba dando para Nínive. Y le preservó la vida a través del pez que lo tragó. Entonces, como lo reiteramos, fue lanzado al mar. Y el mar, todos lo sabemos que es una figura del mundo. Entonces, mientras que el apóstol Pablo, él obedeció al mandato del Señor, a pesar de los obstáculos que hemos venido conociendo a través de la palabra, a pesar de que hubo un naufragio, pero el Señor siempre estuvo al cuidado del apóstol Pablo y de los demás. Y lo decimos, que muchas veces por un justo que esté en un lugar, la vida de los demás va a ser preservada. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, no importa si en tu familia solo tú eres el único o la única que es hijo o que eres hija de Dios. La palabra del Señor nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es una promesa que el Señor nos da y Él la cumple. ¿Por qué? Porque nosotros somos luz en nuestros hogares, y aunque los demás estén en oscuridad, por misericordia y por gracia, el Señor les va a preservar la vida y un día también van a llegar a la luz admirable de Jesucristo. Entonces, nosotros nos damos cuenta entonces, como lo mencionábamos,
El apóstol Pablo, a pesar de los obstáculos, la embarcación naufragó, se destruyó debido a lo que estaba sucediendo. Mas sin embargo, el Señor fue fiel a su promesa, a la protección que Él nos da. Y hoy en día es similar. Si le obedecemos al Señor, no importa lo que tengamos que vivir, no importa lo que tengamos que pasar, pero el Señor está con nosotros. Recordemos lo que dice la palabra de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Salmos 91, 1 y 2. Enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, aquí se cumple la palabra. En medio de la tormenta, en medio de la zozobra, el Señor está con nosotros. El Señor estaba ahí con el apóstol Pablo, y por añadidura, por gracia y misericordia, los demás, la vida les fue preservada. Entonces, después de esto, aquí en el capítulo 28, en el versículo 1, nos dice Pablo en la isla de Malta. El apóstol Pablo como náufrago en la isla de Malta. La isla de Malta, su capital se llama Valetta y está situada en el centro del mar Mediterráneo, al sur de Italia, al este de Túnez, que es un país de África, y al norte de Libia, que también es un país africano. En la actualidad, la isla de Malta es uno de los 28 estados que conforman la Unión Europea. Y recordemos que geográficamente la isla de Malta está en un archipiélago. Y nosotros sabemos que un archipiélago es un lugar en donde hay muchas islas. Ese es un archipiélago. En el versículo 2, aquí de la palabra de Dios, del capítulo 28, nos dice: y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Los naturales de Malta. En ese tiempo seguramente toda esa región de islas y todo era habitado por naturales, que viene siendo como una especie en América Latina, con todo respeto lo decimos, de aborígenes. Y allí en ese lugar se encontraban, pero como nosotros sabemos que todas esas naciones, todos esos lugares en ese tiempo y en la actualidad también tienen sus religiones, tienen sus costumbres, y aquí no era la excepción. ¿Y por qué decimos esto? Porque dice que ellos, a pesar de esto, ellos tenían bondad, y cuando reciben a los supervivientes del naufragio, los reciben con amistad, con hospitalidad, a pesar de la lluvia y el frío que estaba haciendo. Ellos encienden una fogata. Nosotros muchas veces, no sé, amado hermano, seguramente ya tu amada hermana también, hemos ido a varios retiros, y seguramente en fines de semana, día sábado, y muchas veces vamos a lugares, por ejemplo, acá en Guatemala, San Juan, San Pedro, San Lucas, Zacatepeques, en donde hay bosques, y ahí pues se va a hacer una vigilia, y dentro de ello pues se hace una fogata, porque esos lugares, como todos lo sabemos, los zancudos y los insectos proliferan debido al ambiente. Entonces se hace la fogata para que el humo también los espante un poco, pero independientemente de eso es complementario, es secundario. Lo principal es que para que nos sintamos todos en coinonía, el amor,
el estar gozándonos todos. Entonces, se da la palabra de Dios, se alaba, hay alabanzas de adoración, de avivamiento, hay coros, hay himnos, hay cantos al Señor. Entonces, cuando se está así, en una fogata, en paz, en armonía, en una coinonía en el Señor, es algo hermoso. Entonces, eso nos recuerda a esto, pero aquí lógicamente no lo estaban haciendo por ese motivo, porque recordemos, lo volvemos a reiterar, que esas naciones siempre han tenido sus costumbres paganas. Entonces, esto lo vamos a comprobar. ¿Por qué? Porque dice aquí, en el versículo 4, dice, cuando los naturales vieron, no, dice, en el versículo número 3, dice, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Aquí también hay una enseñanza, ya que aquí la palabra del Señor nos dice que una víbora, o sea, una culebra, se le prende en la mano al apóstol. Y si hay algo muy importante como hijos, y las que son hijas de Dios, que nosotros debemos de ser diligentes. Cuando digo diligentes, es que nosotros, sea cual sea, en cualquier lugar en donde estemos, tenemos que ser amables, tenemos que ser educados, tenemos que ser corteses, y tenemos que prestar la ayuda necesaria, porque así le estamos mostrando a los demás que a través de nuestro testimonio, de nuestras actitudes, que siempre van con amor, con temor de Dios, con amor al prójimo y con humildad, pues estamos agradando a Dios. Entonces, aquí hay una figura, o sea, una simbología. Las ramas secas que lleva el apóstol Pablo, porque él sin duda alguna, cuando estaban todos reunidos ahí en la fogata que se estaba haciendo, él por ser amable, por ser diligente, por lo que nosotros conocemos, acomedido, va por unas ramas secas para echarlas al fuego. Entonces dice que una víbora, sin duda alguna, cuando él fue a cortar las ramas, pues ahí estaba la víbora que se le prendió en la mano. ¿Por qué? Porque cuando él lleva las ramas y se echan a la fogata, esta sale huyendo. Y esta es una figura. ¿Por qué? Porque las ramas representan en este pasaje la obra de Dios, el trabajar en la obra de Dios. El fuego, recordemos el fuego de Dios, el fuego de Jesucristo, el fuego del Espíritu Santo, el fuego de la palabra de Dios. Entonces, la víbora, cuando se prende de la mano del apóstol Pablo, es cuando el enemigo pretende no soltar al creyente. Intenta no dejarlo trabajar en la obra de Dios, porque recordemos que la palabra de Dios nos da una simbología también del enemigo, que dice que es la serpiente antigua, que el Señor lo reprenda, y también las serpientes y las víboras son figura del enemigo también. Entonces, por eso es que nosotros decimos esto. No lo decimos porque en sí, lo vuelvo a reiterar, no es porque yo lo diga, no, lo dice la palabra de Dios. Entonces, acá pues definitivamente sucede esto, y como les repetimos, este versículo nos enseña precisamente el Señor su significado, o sea, a través de esta simbología. O sea, que todo lo que está escrito en la palabra de Dios, desde el punto de vista espiritual y muchas veces terrenal, literal, tiene un significado. Entonces, en el versículo 4, ahora sí, en el versículo 4 dice:
Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Aquí quiero que me pongas atención a lo siguiente: los pensamientos humanos carnales, la ignorancia, la presunción. Nosotros sabemos que la presunción es cuando se cree en algo que va a suceder basándose en la probabilidad o la información que se posee. Entonces, estos naturales, ellos definitivamente, como eran, sin duda alguna, eran idólatras y eran supersticiosos, ellos también pensaron esto, pero también tiene en cierta parte lógica, porque ya lo hemos mencionado, que todo ser humano al nacer física, biológicamente, en el vientre de la madre, siempre Dios pone en cada ser humano, en su corazón, lo que es la conciencia, o sea, el conocimiento moral del bien y del mal. Y por lo tanto, estos naturales de esta isla de Malta sabían de lo bueno y de lo malo, aunque no conocían de Dios. Entonces, pero sí tenían el conocimiento básico del bien y del mal. Entonces, por eso es que ellos pensaban que sin duda alguna el apóstol Pablo era uno de los prisioneros, y que por eso quizás había cometido algún delito y todo, y que a pesar que había sido uno de los que se habían salvado, o sea, de los que se salvaron, porque se salvaron todos, la justicia no lo iba, se la estaba cobrando, por decirlo así, como quien dice, bueno, este se escapó del mar, pero no se va a escapar a la justicia, porque no lo va a dejar vivir, porque este es de plano es un malvado. Pero, como lo hemos dicho, lamentablemente esa isla también estaba plagada de idolatría, de brujería, y definitivamente era lógico ese pensamiento en ellos. Pero es lógico, ellos esperaban, dice que ellos estuvieron esperando ahí que él se hinchara y que cayera muerto. Entonces ahí nos damos cuenta definitivamente que como ellos no conocían de Dios, era lógico su pensamiento, su forma de ver las cosas, pues los estaba haciendo. Y es que ellos lo volvemos a retirar debido a que ellos estaban esperando eso, porque ellos conocían el bien y el mal, pues. Entonces, un ejemplo para que lo dejemos bien en claro acerca de esto, a manera de un ejemplo así rapidito, es cuando, por ejemplo, un equipo de béisbol es tan bueno de jugadores que cuando juega siempre gana. Y entonces, a manera de ejemplo, ponemos a los Yankees de Nueva York. Cuando dicen, hoy va a jugar los Yankees de Nueva York frente a las Medias Rojas de Chicago. Entonces la mayoría, todos decimos, bueno, ahí ya ganaron los Yankees porque es mejor equipo, tiene mejores jugadores, por historia, por jerarquía, en fin. Todos saben. Llega una final y dicen, va a ser entre los Yankees y los Dodgers de Los Ángeles. La mayoría dice, ya ganaron los Yankees, los Dodgers no le van a hacer nada y todo. Ahí están en una presunción, porque están tan acostumbrados a que siempre suceda eso. Entonces, esto estaban esperando los de ese lugar. Entonces, pero aquí viene algo importante. En el versículo 5 dice, pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Aquí la palabra del Señor nos confirma algo. ¿Y qué nos confirma? Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, pero principalmente tú, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, quiero que me pongas mucha atención a lo siguiente. En este versículo que acabamos de leer,
en el versículo número 5 nos habla de la protección divina. Aunque el enemigo pretenda no soltar al creyente, no puede, porque el Señor nos protege. Y aquí se cumple lo que está escrito en la palabra de Dios y lo que estamos mencionando. Dice acá, lo vamos a volver a leer. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. La palabra del Señor dice: tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y estos sanarán. Esto está escrito en San Mateo capítulo 16, versículo 18. El Señor nos da gracia capacitadora y nos da autoridad. El Señor nos da el derecho legal de ejercer autoridad sobre el enemigo. ¿Y por qué decimos esto? Amado hermano, conforme a la palabra lo estamos diciendo. La palabra del Señor nos dice: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. San Lucas 10, 19. Nos habla en el versículo de San Mateo capítulo 16, versículo 18, nos habla de autoridad. Y en este de San Lucas capítulo 10 y 19 nos habla de potestad. ¿Qué es la potestad? Es el poder, la capacidad, el derecho legal de ejercer el mando o control sobre algo o sobre alguien. La potestad es el derecho legal para ejercer una autoridad, y por lo tanto la autoridad es el poder reconocido o aceptado por los demás, porque no es un poder impuesto, sino es un poder que se fundamenta en la legitimidad. ¿Y por qué? En la legitimidad, tanto en el aspecto jurídico del derecho como en el aspecto espiritual. ¿Por qué? Porque somos hechos hijos de Dios. Así lo dice la palabra de Dios. Y a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y por lo tanto, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, el Señor nos ha dado potestad, o sea, el derecho legal, y nos ha dado autoridad para que la podamos ejercer sobre toda fuerza del enemigo, dice la palabra del Señor. Debemos de ejercer esa autoridad con sabiduría. ¿Por qué? Porque para que nosotros podamos ejercer autoridad, tenemos que estar bajo autoridad. Recordemos la palabra del Señor, el pasaje en donde el centurión romano, cuando le manda a decir al Señor Jesús que solamente diga la palabra y que su siervo será sano. Este militar romano reconoció que él, si bien es cierto, él tenía autoridad de decirle a un soldado: ve, y él venía, y al otro anda, y el otro también venía. Él también reconoció que estaba puesto bajo autoridad, no solamente terrenal, sino que estaba puesto bajo la autoridad de lo alto, del Señor. Y por eso es que este pasaje es muy hermoso al que nos estamos refiriendo. Nuestra máxima autoridad es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por lo tanto, si nosotros tenemos que ejercer autoridad, tenemos que estar también
bajo autoridad, y nuestra máxima autoridad es Jesucristo. Y por lo tanto, para que nuestra autoridad sea firme, convincente y tenga respaldo, es porque nosotros estamos bajo autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, a quien sea la honra y la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, amado hermano, en el versículo número 6 dice: ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Cuando dice Dios en minúscula, la presunción, como les pusimos el ejemplo, la presunción, la impaciencia que ellos tenían de ver al apóstol Pablo caer, pero no. Y también vemos la ignorancia. Cuando un hombre, cuando una mujer vive sin Dios, sin Jesucristo, sin esperanza, sucede lo que les sucedió a estos naturales de Malta, que cambiaron de parecer. Si hay algo en una persona, aún siendo inconversa, es no ser definido, el no tener criterio, ya sea que esté equivocado o que esté acertado. Pero aquí nos dice que ellos cambiaron de parecer, y como lo volvemos a decir, todas estas naciones, las islas y todo eso en donde el apóstol Pablo en su mayoría estuvo, eran idólatras, tenían raíces griegas, romanas también, y lamentablemente todos esos imperios, la idolatría abominable ante los ojos de Dios practicaban y todavía practican, y la superstición, porque ellos pensaban que se iba a caer y todo, y como vieron esto que no sucedió, ya estaban diciendo que era un dios, pero así en minúscula. Entonces, el apóstol Pablo, ahí estaba. El Señor le preservó la vida porque él tenía una misión. La misión que el Señor nos ha dado a todos, amado hermano, amada hermana en Jesucristo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Si bien es cierto, la misma palabra del Señor nos dice que somos miembros del cuerpo de Cristo y que cada uno ejerce diferente don o ministerio, pero estamos en un mismo sentir en Cristo Jesús. Entonces, lo básico, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, si tú no tienes el ministerio evangelístico, quizás eres profeta, quizás eres maestro, pastor, pero el deber, lo mínimo que nosotros tenemos que hacer es, en primer lugar, dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y dar el mensaje, ser atalayas, para que muchos que están a nuestro alrededor puedan llegar a la luz admirable de Jesucristo. Y recordemos lo que habla la palabra del Señor acerca de la atalaya. Si no lo hacemos, un día se nos va a demandar esa sangre de esas personas. Pero si lo hacemos y esas personas no nos toman en cuenta, no nos escuchan, al final no nos están rechazando a nosotros en sí, están rechazando la palabra de Dios. Un día el Señor les va a pedir cuentas, pero nosotros ya hemos librado nuestra responsabilidad y lo hemos hecho como se debe de hacer. Entonces, yo te digo algo: el Señor conoce y protege a los suyos, a sus hijos y a las que son sus hijas, no importando en qué situaciones estemos. Somos ovejas del rebaño del Señor. Amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces, recordemos, Dios tiene gracia y misericordia para todos, porque Él es justo.
Él no admite cohecho y no hace acepción de personas. Y como hijos de Dios y las que son hijas de Dios, nos da el derecho legal y la autoridad para ejercerla sabiamente. Hoy nos hemos dado cuenta que a pesar del naufragio de la nave en que iba el apóstol Pablo, los prisioneros, los soldados, el centurión romano Julio, así como también los demás de la tripulación de la nave, esta se destruyó, mas sin embargo la fe del apóstol Pablo estuvo intacta y fue aumentada más. Y a pesar de la dificultad que el enemigo trató la forma, sin duda alguna este también fue un ataque del enemigo a través de la víbora. Mas sin embargo el Señor le preservó la vida. Y al final de este estudio nos hemos referido a la potestad y a la autoridad que nos da el Señor sobre toda fuerza del enemigo. Porque precisamente fue eso. Si el enemigo pensaba que el apóstol Pablo ya no iba a llegar a Roma porque le iba a meter zancadilla, se equivocó. Así como hoy en día el enemigo piensa que nosotros no vamos a seguir, no importa los ataques, no importa lo que digan, nosotros seguimos adelante. Y si por causa del evangelio somos vituperados, somos agredidos o nos quitaron la vida, no importa. Bienaventurados sois si por mi causa os vituperen. Así dice la palabra. Qué lindo, qué bello, cuando nos presentemos al Señor y Él nos pueda decir: bien, buen siervo y fiel, por cuanto en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, hoy el Señor nos ha enseñado esto. Amigo y amiga, hoy el Señor te está hablando. Hoy el Señor nos hace ver que solamente a través del sacrificio en la cruz del Calvario que Él realizó por amor a nosotros, por ti, por mí, por toda la humanidad, de cada pueblo, tribu, lengua y nación, de América, Europa, Asia, África y Oceanía, del polo norte, del polo sur, oriente y occidente, Él lo hizo por amor. Él pagó la deuda de pecado que teníamos ante el Padre debido a la desobediencia de Adán. La palabra del Señor nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero también la palabra del Señor nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, hoy, amigo y amiga, tú puedes hoy, como lo decíamos acá, los que sabían nadar, nadaron y llegaron a la orilla. Hoy, si tú vas en tablas, la madera nos recuerda la cruz, el sacrificio que el Señor hizo por todos nosotros. Así como lo mencionamos, también el arca de Noé en su momento sirvió de salvación para Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, así como los animalitos que llegaron, entraron y permanecieron a salvo en el arca. Hoy tú puedes dejar esa vieja vida y llegar al río de vida, al manantial de vida eterna que es Jesucristo. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, si hoy te encuentras pasando por una situación similar a esta,
en todo aspecto, y sientes que vas a naufragar en tu embarcación que es tu vida, el Señor está contigo. Créelo de corazón y recíbelo de corazón, porque el Señor siempre está con nosotros. Y recuerda que la palabra del Señor nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Y también la palabra del Señor nos dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. Amado Padre Celestial, te damos toda la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación y la adoración. Y te damos gracias por este tiempo que nos has permitido estar acá. Gracias por tu palabra. Gracias porque esa palabra, Señor, yo sé que se va a hacer rema aún más en nuestra vida, para ponerla por obra, para dar fruto al 100%, porque somos árboles buenos. Yo te pido, Señor, que esta palabra haya quedado sembrada en lo más profundo de nuestro corazón, en nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para que la pongamos por obra y que la misma haya quedado también sembrada en aquel corazón de aquel amigo o amiga que no te conoce, pero que hoy escuchó tu palabra. Quizás ellos lo puedan decir, inquietud, no importa. Pero lo importante es que esa semilla, por muy pequeña que sea, yo sé que un día tú la vas a hacer crecer y la vas a hacer germinar en el tiempo tuyo y en tu santa y soberana voluntad, Señor. Gracias, Señor, por el sacrificio en la cruz del Calvario. Así como aquellos que nadaron primero y llegaron a la orilla. Como lo mencionamos, una figura de los hijos y de las hijas de Dios. Y de aquellos que en parte, en tablas y en enseres, llegaron y se pudieron salvar y llegaron a la orilla, dejando la vieja vida atrás, pero llegando a la orilla, llegando a la salvación, porque todos fueron salvos y sanos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por la autoridad y la potestad que nos has dado de ser hechos hijos de Dios, y la autoridad y la potestad que tenemos sobre toda fuerza del enemigo, y que nada nos va a dañar. Gracias, Señor, porque tus propósitos son siempre hacia adelante, porque hoy hemos alzado la bandera del Evangelio, así como aquellos navegantes en su anhelo de avanzar para poder vivir en ese momento en medio de la zozobra, alzaron las velas. Hoy alzamos la bandera del Evangelio para que muchos sean salvos, sanos, libres, con vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Hoy, Señor, te pedimos que por favor toques el corazón de cada uno de nosotros y que nos ayudes a salir adelante en medio de las zozobras, en medio de las tormentas, y que si en algún momento hay peligro de naufragio, por favor, te pedimos que tengas misericordia de nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque tú vas a nuestro lado, restaurando y transformando nuestras vidas, redarguyendo, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. Ha sido un verdadero privilegio, un gozo en el Señor. Y te lo digo, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, hoy nos hemos deleitado. Es que es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta palabra, como lo dice toda la Escritura, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy hemos aprendido de la palabra de Dios, y lo más importante, que lo pongamos por obra y que demos fruto al 100%, y que aquel y aquella que no conoce del Señor, a través de este estudio bíblico, a través de la palabra de Dios, esa semilla
o esa inquietud, si ellos lo llaman así, pero esa semilla, muy pronto el Señor la va a hacer crecer y dar fruto. Amén, aleluya. Nuestro anhelo, nuestro deseo en el amor de Jesucristo, que en la próxima reunión que tengamos para continuar el estudio de la palabra acá en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 28, que ya lo hemos iniciado, y que sigamos adelante en victoria en Jesucristo. A nombre del hermano pastor general Benjamín Omar Morales, del ministerio Rama de Olivo, de su esposa Lunisol Castellanos de Morales, de la familia pastoral, de toda la congregación, de este su servidor, hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.